cuando me enfermé gravemente, mi esposa y mi hija me dejaron. Años después, regresaron intentando apoderarse de mi casa. Pero déjame empezar desde el principio. Todo comenzó cuando me dijeron que tenía linfoma de Hodgkin avanzado. Esto fue un shock, ya que siempre había mantenido un estilo de vida activo, comía bien y cumplía con mis visitas al médico. El doctor no pudo decirme por qué me dio cáncer. Y aunque mis posibilidades de sobrevivir eran mínimas, estaba decidido a luchar. Después de escuchar la noticia, me senté con mi esposa de 17 años, Lauren, y nuestra hija adolescente, Joyce, para contarles. Ellas estaban destrozadas, pero les dije que haría todo lo posible para superarlo. También me preocupaba cómo esto cambiaría nuestra vida familiar. Mi doctor me había advertido que la quimioterapia sería muy dura para mí y que muchos matrimonios no sobreviven a tal estrés. Esa misma noche, compartí mis temores con mi esposa. Ella prometió que estaría a mi lado en todo momento y haría su mejor esfuerzo para ayudarme. Estábamos financieramente estables, con buen seguro, ahorros y un fondo fiduciario de mi abuelo. Nuestra casa estaba pagada y había ahorrado para la universidad de Joyce en caso de que algo me pasara. 2 semanas después, comencé la quimioterapia. Fue difícil. Cuando regresé a casa, me sentí completamente exhausto, como si me hubiera atropellado un camión. Apenas podía hacer nada, alimentarme, bañarme o incluso caminar era un desafío. Mi esposa y mi hija tomaron el control, ayudándome con las comidas, las tareas del hogar, llevándome a las citas y consiguiendo mis medicamentos. Intenté no depender demasiado de ellas y ayudé cuando pude, cuando tenía suficiente energía. Esta rutina continuó durante 2 meses agotadores. Pero pronto noté que mi esposa e hija parecían irritadas cada vez que pedía ayuda. Mi hija incluso dejó de responder cuando le pedía cosas simples como un vaso de agua o un poco de aire fresco. Las cosas llegaron a un punto crítico una mañana cuando tenía una cita temprana para la quimioterapia. Me di cuenta de que estaba llegando tarde, pero mi esposa no había bajado de nuestra habitación. Cuando la llamé para preguntar, me dijo, sonando cansada, que debería tomar un Uber porque ella estaba demasiado cansada. Me quedé en shock, pero pedí un Uber y avisé al hospital que iría solo. Por suerte, el conductor del Uber fue muy amable, asegurándose de que llegara al hospital de forma segura e incluso ofreciéndose a llevarme de vuelta después del tratamiento. Estaba agradecido, pero dolía tener que depender de un extraño para obtener ayuda. Cuando llegué a casa ese día, las cosas se sentían diferentes. Después de descansar un rato, reuní el valor para preguntar a mi esposa e hija por qué habían estado actuando distantes. Pregunté si sentían que yo era una carga. Mi esposa suspiró y admitió que se sentían abrumadas. Mi hija, con reticencia, dijo que no esperaba que necesitara tanta ayuda. Sabía que necesitábamos una solución, así que sugerí contratar a una enfermera que pudiera venir unas pocas veces a la semana para ayudar con las tareas diarias y llevarme a la quimioterapia. Para facilitarles las cosas, también pedí una silla de ruedas en caso de que hubiera días en que estuviera demasiado débil. Aceptaron y contacté al hospital para recomendaciones de enfermeras. Enviaron a una enfermera que era amable pero firme. Se aseguró de que nunca me perdiera una cita de quimioterapia, que recibiera mis medicamentos a tiempo e incluso creó un plan con comidas saludables. Las cosas parecían mejorar y los médicos estaban contentos con mi progreso. Pero a pesar de mis esfuerzos por aligerar su carga, mi esposa e hija aún no parecían felices. Mi esposa, en particular, comenzó a sentir que la enfermera estaba asumiendo su papel. Sugerí que, si quería, podría empezar a manejar mis citas, recoger recetas y otras tareas. Nuevamente, comí y tomé mis medicamentos a tiempo para que pudiéramos considerar dejar ir a la enfermera. La única razón por la que teníamos una enfermera era porque mi esposa encontró que era demasiado difícil manejar todo por su cuenta, y ella aceptó este plan a regañadientes. Me preguntó si podíamos contratar a un enfermero masculino en su lugar, pero le dije que no había enfermeros masculinos en la lista recomendada por el hospital.
La enfermera que teníamos fue elegida porque tenía experiencia con pacientes de cáncer y comprendía bien mis necesidades. Era minuciosa, atenta y muy respetuosa con mi esposa e hija. Expliqué que la única forma en que reemplazaríamos a la enfermera sería si mi esposa e hija pudieran asumir sus responsabilidades. A mi esposa no le gustó esta idea y dijo que debería hacer más por mí mismo en lugar de hacer que mi condición fuera el problema de todos los demás. Traté de explicarle que algunos días apenas podía levantar la cabeza, y mucho menos ponerme de pie, ya que la quimioterapia realmente me estaba desgastando. Frustrada, subió corriendo las escaleras, eslamando puertas. Decidí ignorarla, sabiendo que concentrarme en mi recuperación era lo más importante. Esa misma noche, mi suegra me llamó desde 2 estados de distancia, molesta por la supuesta llegada de otra mujer a la casa de su hija. Técnicamente, la casa era mía, ya que la había poseído antes de casarme. Pero mantuve las cosas respetuosas. Le expliqué que necesitaba ayuda y que mis necesidades eran más de lo que mi esposa podía manejar. Así que había contratado a una enfermera para aliviar la carga sobre la familia. También le dije que la enfermera era solo temporal y se quedaría hasta mi último mes de quimioterapia, siempre y cuando mi cáncer no empeorara. Ella no estuvo completamente de acuerdo, pero eventualmente dejó el tema, que era todo lo que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa llamada, las cosas parecían estar bien y mi tratamiento avanzaba sin problemas. Luego, un día, después de regresar de la quimioterapia, vi un camión de mudanza estacionado frente a mi casa. Mi esposa e hija habían empacado sus cosas y me dijeron que se quedarían en casa de su madre. Me sentí profundamente herido y agotado, así que no pude expresar mis sentimientos adecuadamente. ¿Su momento? Dejarme justo después de mi quimioterapia, cuando sabía que estaría demasiado débil para hablar, me resultó especialmente doloroso. Tratando de darle sentido a todo, miré a mi hija y le pregunté si esto era realmente lo que quería. Ella ya era lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones. Su respuesta me golpeó con fuerza. Dijo que quería vivir con su mamá porque era demasiado difícil vivir conmigo. Verlas irse fue doloroso. Y a medida que se marchaban, las lágrimas llenaron mis ojos. Era exactamente lo que temía al comenzar mi quimioterapia, sentirme no deseado y solo. Durante este tiempo emocional, mi hermano vino a ayudarme. Notó que la enfermera pasaba tiempo extra conmigo ese día y preguntó si tenía alguna familia cercana que pudiera ayudar. Aunque vivía a 4 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, ofreció tomarse tiempo libre en el trabajo para quedarse conmigo hasta que pudiera arreglar algo más permanente. Cuando llegó, estaba enojado por las acciones de mi esposa, llamándola egoísta e ingrata, señalando que nunca había tenido que trabajar desde que nos casamos y que siempre me había asegurado de que tuviera todo lo que necesitaba. Mi hermano solo pudo quedarse una semana, pero tuvo una idea. La hermana de su esposa, Julie, estaba pasando por un difícil divorcio y necesitaba un lugar seguro donde quedarse temporalmente. Su futuro ex-esposo había sido el principal proveedor y no tenía mucho dinero. Julie también estaba estudiando radiología con una beca en una universidad cercana, y mi casa estaba más cerca del campus. Esto sería una buena solución. Tendría a alguien en casa para emergencias y ella tendría un lugar tranquilo alejado de su difícil situación. Acepté este plan, diciéndole a mi hermano que Julie no tendría que pagar alquiler ya que ya estaría ayudando al quedarse conmigo. Podía elegir la habitación que quisiera. No me importaba, ya que mi esposa e hija se habían llevado casi todo, dejando solo una cama y algunos vestidos. Mi hermano se quedó la semana y, en su último día, Julie se mudó. Me agradeció por dejarla quedarse y prometió ser respetuosa, limpiar después de sí misma y ayudar cuando fuera necesario. Julie era una persona genuinamente amable. Le dije que no necesitaría hacer mucho, ya que mi enfermera ahora vendría 6 días a la semana en lugar de 4. Me despedí de mi hermano y ayudé a Julie a instalarse lo mejor que pude. En las semanas que siguieron, las cosas fueron bien. Extrañaba a mi esposa e hija, pero parecía que yo era el único que se sentía así,
ya que ni siquiera me llamaron ni se preocuparon por mí. Sin embargo, Julie fue de gran ayuda. Hizo las compras, se encargó de la mayor parte de la limpieza e incluso ayudó con las comidas, todo sin una sola queja. Alrededor de un mes y medio después de que mi esposa se fue, recibí la increíble noticia de que estaba libre de cáncer. Celebré tocando la campana en el hospital. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer ahora que estaba saludable. Mi primera decisión fue solicitar el divorcio, poniendo fin a un matrimonio que no me había apoyado en mis momentos más difíciles. Con el divorcio en marcha, me concentré en sanar. Comencé a recuperar mi fuerza. Me creció el cabello, mi cicatriz comenzó a desvanecerse y gané peso. Me adherí principalmente a una dieta saludable, pero me permití algún capricho ocasional, disfrutando de alimentos que había extrañado. Han pasado 5 meses desde que me declararon libre de cáncer, y me siento listo para seguir adelante. Llamé a mi antiguo trabajo y me ofrecieron un puesto remoto. Estoy planeando aceptarlo. Sin embargo, he decidido mudarme, aunque me siento conectado a mi casa. Esta casa guarda demasiados recuerdos tristes. Necesito un nuevo comienzo en un lugar más pequeño. Mi esposa aún no lo sabe, pero planeo darle la casa a Julie. Ella me ayudó en mi momento más bajo, mostrando una gran amabilidad, a pesar de que apenas nos conocíamos. Ella es libre de venderla si quiere. No quiero nada que pueda terminar en manos de mi esposa o hija. Mi nueva casa está en un vecindario tranquilo en el campo, y estoy emocionado por este nuevo comienzo. Ha pasado más de un año desde mi diagnóstico, y me estoy acomodando en mi nuevo hogar. La gente aquí es amigable y hasta me he hecho amigo de mi vecina, María. Es una viuda cuyos hijos viven lejos y solo la visitan en las fiestas. Ella me invitó a su porche para tomar algo y compartió su historia sobre la pérdida de su esposo a causa del cáncer de pulmón, lo cual fue desgarrador. También mencionó cuán importante fue el seguro de vida para la seguridad financiera de su familia durante ese difícil momento. Me abrí con María sobre lo que ocurrió con mi esposa e hija. Sorprendentemente, aún no había tenido noticias de ellas, pero he hecho las paces con eso. He estado llenando mi tiempo con nuevos pasatiempos, especialmente la carpintería, y estoy comenzando a construir un buen conjunto de herramientas. Un día, después de regresar de la ferretería, María me dijo que había visto a algunas personas alrededor de mi casa. Afortunadamente, no dañaron nada ni intentaron entrar, pero sí llamaron a la puerta, pasearon por la casa y eventualmente esperaron en su coche. Durante un tiempo, María pensó en llamar al sheriff, pero decidió no hacerlo, pensando que podrían ser familiares. Cuando le pregunté que los describiera, su descripción coincidía exactamente con la de mi esposa e hija. No podía entender cómo me habían encontrado, ya que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección. Me preguntaba por qué estaban buscando por mí después de haberse ido hace un año sin decir nada. María me aseguró que si volvían, debería quedarme dentro y ella se encargaría de la situación. Honestamente, no tengo interés en hablar con ellas después de que me dejaron en mi momento más bajo. Más tarde, llamé a mi hermano y me contó que mi esposa e hija habían estado molestando a Julie y su compañera de cuarto en mi antigua casa. Afortunadamente, Julie tenía documentos que demostraban que la casa estaba a su nombre, ya que la había comprado para mí para evitar problemas. Me sentí mal de que Julie tuviera que pasar por esto por culpa de mi familia. Así que la llamé para disculparme. Espero poder resolver esto si vuelven a aparecer. En cuanto a mi esposa, no estoy seguro si sabe sobre el divorcio. Mi abogado envió una copia a la casa de su madre, pero tal vez pensaron que era correo basura. De cualquier manera, ya no me importa. Ella y yo hemos terminado. Actualización: mi esposa e hija regresaron a la casa otra vez, esta vez durante el día mientras yo estaba trabajando. Escuché un golpe, revisé las cámaras de seguridad y las vi en la puerta. Mi exesposa se veía igual, pero Joyce había crecido. Ahora parecía una joven mujer. Seguí el plan.
María y yo discutimos quedarnos adentro pero acercarnos a la puerta para escuchar. María, siendo una buena vecina, se acercó y la saludó, presentándose. Mi esposa preguntó si conocía a un hombre llamado Peter que solía vivir aquí. María siguió la corriente, actuando confundida, como si no tuviera idea. Me sorprendió cuando mi ex esposa le dijo a María que su esposo, no ex esposo, había vivido en esta casa y había fallecido recientemente después de una larga estancia en el hospital. Me quedé impactado porque, hasta donde yo sabía, no había ningún registro de mi muerte en ninguna parte, especialmente no en el hospital donde fui tratado. Luego, mi ex esposa afirmó que eran mis parientes más cercanos, sugiriendo que la casa les pertenecía. María, con calma, les dijo que un hombre llamado Peter había vivido aquí, pero que él estaba divorciado. Explicó que yo le había contado cómo mi esposa me había dejado y que había solicitado el divorcio. María también mencionó que, según tenía entendido, planeaba dejarlo todo a la caridad ya que no tenía familia, excepto mi hermano. Por eso estaba sorprendida de verlas. Alrededor de la casa, hubo un silencio incómodo antes de que María preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. No tenían. María explicó que si conseguían esos documentos, podrían ir a la oficina de registros del condado para poner la escritura a su nombre si eran los legítimos propietarios. Mi ex esposa no le gustó nada esto. Exigió saber quién pensaba que era María y comenzó a gritar, diciendo que no tenía derecho a interferir y llamándola entrometida. Me sentí avergonzado. Mis vecinos habían sido nada menos que amables y allí estaba mi ex esposa causando una escena. Parte de mí quería salir y decirle un par de cosas, pero decidí seguir con el plan. María, siendo amable, simplemente se disculpó, diciendo que solo estaba tratando de ayudar. Luego regresó a su casa poco después de que mi ex esposa e hija se fueron. Después de terminar de trabajar, fui a disculparme con María, pero se rió, diciendo que aunque el comportamiento de mi ex esposa era grosero, también era un poco gracioso. Desearía poder estar de acuerdo, pero sabía lo enojada que podía llegar a estar mi ex esposa. Decidí que si regresaba, la confrontaría y le pediría que me dejara en paz. Ayer, ella regresó de nuevo. Estaba trabajando en mi oficina cuando escuché un fuerte estallido. Corriendo hacia la sala, vi que mi ventana delantera estaba rota y podía escuchar a la gente gritando afuera. Pensé que podría haber una persona loca afuera, y no estaba del todo equivocado. Era mi ex esposa. Ella había roto mi ventana y mis vecinos estaban afuera tratando de detenerla. Al parecer, había estado causando un escándalo durante un tiempo, pero no me había dado cuenta porque estaba usando auriculares con cancelación de ruido mientras trabajaba. Incluso si no hubiera tomado un descanso, probablemente no la habría escuchado. Cuando salí, dos de mis vecinos mayores estaban intentando detener a mi ex de hacer más daño. Tanto ella como Joy sostenían bates y ya habían roto algunas de mis plantas en maceta. Agarré su brazo y le pregunté si había perdido completamente la cabeza. Ella se veía sorprendida, más bien atónita de verme vivo. Les dije a ella y a mi hija que se alejaran de mi propiedad antes de que llamara a la policía, sin saber que mis vecinos ya las habían llamado. Se notaba herida por mis palabras, preguntando por qué no había intentado comunicarme con ella después de recuperarme, insistiendo en que ella y Joyce habrían regresado. Le recordé que hicimos votos de apoyarnos en la salud y en la enfermedad, y que ella había roto esos votos. No quería tener nada más que ver con ella. Ya no era mi esposa. Y había enviado los papeles de divorcio meses atrás. Le pedí que se fuera de nuevo. Entonces ella mencionó a nuestra hija, diciendo que iba a ir a la universidad el próximo año y que no podía pagar la matrícula sola. Respondí, tu hija también eligió abandonarme. Estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos parentales contigo. Deberían haber pensado en esto antes de dejarme. No quiero nada que ver con ninguna de ustedes. Pasó de lucir molesta a furiosa, llamándome egoísta e insensible, lo cual encontré irónico. Grité de vuelta,
diciéndole que era la última persona que debería llamar egoísta y la llamé privilegiada. Dejé en claro que no obtendría ni un centavo de mí nunca más. Justo cuando ella me lanzó el bate, llegaron los policías. Arrestaron a ella y a mi hija en el acto. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, dije que sí sin dudar. Mi ex y mi hija empezaron a llorar mientras las metían en el coche patrulla, pero no sentí ninguna simpatía. Tenía todo grabado en cámara, incluyendo el momento en que rompieron la ventana, y ya lo había compartido con la policía. Después del trabajo, pedí una nueva ventana y limpié el vidrio roto. Improvisé una lona para cubrir la ventana por ahora. Y María, amablemente, me dio algunos cubos para sostener mis plantas hasta que puedan ser replantadas. Después de limpiar el vidrio roto de la ventana destrozada y colocar la lona, empecé a pensar en qué podría haber llevado a mi ex esposa a causar tal escena. La curiosidad me pudo. Así que hice algunas indagaciones y descubrí mucho. Resulta que la madre de mi ex esposa había fallecido hace 3 meses. Después de la muerte de su madre, mi ex esposa y mi hija se dieron cuenta de que la casa en la que habían estado viviendo en realidad no pertenecía a sus padres. Era propiedad del primo de su padre. Este primo decidió que quería vender la propiedad y les pidió que se mudaran. Con ambos padres ahora fallecidos y sin otro apoyo familiar, mi ex esposa y mi hija tuvieron que vender la mayoría de las pertenencias de sus padres para cubrir gastos. Habían estado viviendo en un motel durante un tiempo, luchando por llegar a fin de mes. Creo que la desesperación debe haberlas llevado de regreso a nuestra antigua casa, donde descubrieron a Julie viviendo allí. Cuando las vieron en la casa, asumieron que yo había fallecido. Probablemente pensaron que Julie había tomado el control de mi propiedad, lo que las llevó a empezar a husmear, buscando registros o pistas sobre mis activos y detalles financieros. En algún momento, deben haber encontrado mi dirección actual y decidido rastrearme. Esta situación claramente se había salido de control. Y ahora tanto mi exesposa como mi hija enfrentan graves consecuencias por sus acciones. Actualmente están siendo acusadas de vandalismo, intento de entrada forzada e intento de agresión. Dado que mi hija todavía es menor de edad, su castigo es más leve, le han dado trabajo comunitario. Sin embargo, mi exesposa se enfrenta a una posible condena de cárcel porque es evidente que esto no fue un acto impulsivo. Estaba planeado. Ella vino preparada con un bate y trajo a mi hija con la misma intención. Dada toda la situación, estoy considerando obtener una orden de restricción contra mi exesposa para mantenerla alejada de mí y de mi propiedad. Las acusaciones deberían mantenerla ocupada por un tiempo. Y con una orden de restricción en vigor, me sentiré más tranquilo sabiendo que no puede acercarse a mí ni a mi hogar de manera legal. Por ahora, al menos, puedo concentrarme en seguir adelante sin estar constantemente mirando por encima del hombro. Con una lona cubriendo la ventana, pedí reemplazos para las macetas dañadas, y mi vecina María amablemente ofreció algunos cubos para mantener las plantas temporalmente. Las acusaciones, junto con la posible orden de restricción, me dan cierta tranquilidad. Al final, siento una extraña sensación de alivio. Aunque el regreso inesperado de mi exesposa causó mucho caos, también ayudó a cerrar un capítulo difícil en mi vida. Finalmente tengo claridad sobre la situación con ella y mi hija. Y puedo soltar por completo la esperanza de que algún día podríamos reconciliarnos.